Verá que el tema de la carta de Efesios es nuestra vida en Cristo. Verá, estas dos palabras, en Cristo, se repiten muchas veces. Y en Cristo tenemos, como decía Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Y es una bendición, dice, toda bendición espiritual, no es bendición física, no es bendición terrenal. ¿Verdad? Hemos hablado varias veces de eso. Si el Señor te da bienes de este mundo, y póngalos a servicio de Él. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque un día estos se van a ir. ¿Verdad? Son temporales. Decía un pastor allá en El Salvador, que todo lo que usted tiene, todo en la casa, póngale una calcomanía que diga temporal, a su carro, a su casa, todo. Bueno, a los tenedores no le ponga temporal porque después se lo come el sticker ese, ¿verdad? Pero hermanos, todo lo que usted tiene es temporal. El vestido, la ropa, los zapatos, ¿verdad? Uno dice, ahí tengo un par de zapatos nuevos. Y el otro día los fui a sacar y ya están todos despegados. Ni siquiera me los había puesto, ¿verdad? Y uno dice, híjole, pero ahora no hacen las cosas como antes, ¿verdad? Pero no, es que todo es temporal. Y Pablo aquí en este primer capítulo, él destaca por lo menos 8 aspectos diferentes de esta bendición espiritual. Por ejemplo, vimos las primeras 3. En Cristo, ¿verdad? Y todo esto es a través de en Cristo, ¿verdad? En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Las primeras 3 bendiciones que vimos, ¿verdad? Y son bendiciones que glorifican al Padre, ¿verdad? En Cristo somos elegidos para ser santos y sin mancha, ¿verdad? Dios quiere que Dios nos hace santos, ¿verdad? Y tenemos que presentarnos. Dice la Biblia que cuando estemos ahí en las bodas del Cordero, Cristo se va a presentar a sí mismo en una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, ¿verdad? Y eso es una bendición espiritual. En segundo lugar, somos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Y eso nos da una posibilidad de una herencia espiritual cuando Cristo venga a reinar en su reino aquí en su segunda venida. En tercer lugar, somos aceptos en el amado. Eso quiere decir que tenemos acceso a la presencia de Dios las 24 horas del día, ¿verdad? Y eso es algo que la gente o los santos inclusive del Antiguo Testamento no tenían. Y en Cristo tenemos eso. Luego hemos visto unas bendiciones, las bendiciones que glorifican al Hijo. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y los pecados son pasados, presentes y futuros. No hay pecado que Cristo no haya perdonado. También dice la Biblia que en Cristo tenemos eterna redención. La eterna redención es que cuando nosotros muramos, vamos directamente al paraíso, y el paraíso está en el tercer cielo, donde está Jesucristo. Dice también que en Cristo tenemos una gracia que sobreabunda, que nos da a conocer el plan que Dios tiene para todo el universo, ¿verdad? Que es extender su reino, ¿verdad? Ahí a través de los siglos y los siglos. Luego dice la Biblia que en Cristo tuvimos herencia, ¿verdad? En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios en Cristo nos da toda nuestra herencia. Solo que nosotros nos la vamos perdiendo, ¿verdad? No podemos perder nuestra salvación. No podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir por qué. Pero Dios nos da una herencia. Pero esa herencia es una herencia condicional. Y es una herencia de venir con Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga para establecer su reino ahí en el milenio. Pero nosotros vamos perdiendo esa herencia. Cuando Dios te dice, cuando Dios te manda a hacer cosas, ¿verdad? Cuando Dios te manda a servirle y usted no lo hace, uno va perdiendo la herencia.
Dios es justo. Dios es justo, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de qué pasaría con esos primeros cristianos, ¿verdad? Que dieron su vida por Cristo, ¿verdad? Llegaban los soldados romanos a las casas y los sacaban afuera. Y decía, ¿usted va a seguir siendo cristiano? ¿Verdad? Con la lanza en la mano, y decían, sí, va, tomen. Se fue para el otro lado, ¿verdad? Y Dios es justo. Y Dios no es lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos sufrido nosotros en este siglo, ¿verdad? Pero aún así, Dios quiere que tengamos herencia, una herencia. Y hoy vamos a ver en estos versículos 13 y 14, hoy vamos a ver estas bendiciones espirituales que glorifican al Espíritu Santo. Dice así, Efesios 1 del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, vamos a ver dos cosas nada más. En el versículo 13 vamos a ver lo que hizo el Espíritu Santo. Y en el versículo 14 vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo. Verá algo pasado y ahora algo presente. Entonces, en primer lugar, el versículo 13, lo que hizo el Espíritu Santo. Inclusive dice aquí el versículo, ¿verdad? Y empieza así, ¿verdad? En él, ¿verdad? Recordemos que es una frase clave en Efesios, en él, en Cristo. Y empieza así, ¿verdad? En él. Todo lo que Dios nos da es porque estamos en Cristo. No es porque usted se porta mejor que otros, es porque simplemente usted está en Cristo. Y este sello, ¿verdad? Este sello que acabamos de leer, es lo que encontramos. Es como lo que encontramos en la parte de abajo de los contratos, ¿verdad? Bueno, los abogados entienden mucho esto, ¿verdad? Si el abogado no le pone el sello, ¿verdad? Quiere decir que eso no es válido, ¿verdad? Antes cuando usted iba a comprar, ¿verdad? Le ponían un sello de cancelado, ¿verdad? Ahora ya no. Pero eso quiere decir que ya está verificado que usted pagó, ¿verdad? Entonces le ponemos el sello. Y lo que Dios hizo en nosotros fue una parte legal, ¿verdad? Dios nos compró, ¿verdad? Y ahora nos da un sello, ¿verdad? Así como las vacas, ¿verdad que sí? Que tienen un sello, que les pertenecen a alguien. Y así es, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe. Bueno, el sello está en todo el cuerpo, ¿verdad? Que es el templo ahora del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en este versículo 13, si alguien lo nota o si alguien empieza a marcar su Biblia, se da cuenta de algo precioso que está ahí. Y en este versículo 13 vemos el orden en que Dios nos salva. Vemos el orden en que Dios nos salva. En primer lugar, dice la Biblia que oímos el Evangelio. Eso quiere decir que cuando uno escucha el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Para escuchar el Evangelio tienes que haber escuchado malas nuevas antes, que son malas noticias de que eres un pecador, de que eres un mentiroso. ¿Cuántas veces se necesita mentir para ser un mentiroso? Una sola vez nada más. ¿Cuántas veces se necesita robar para ser un ladrón? Una vez. Y también dice la Biblia que, repasando los 10 mandamientos, ¿verdad? Que nosotros hemos cometido adulterio de corazón, hemos tomado el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Cuando usted se maja un dedo y si dice una palabrota, esa que usted está pensando, y en lugar de esa palabrota dice, Dios mío, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dice, ay Dios, ay Señor, ay aquí. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hace poco estaba leyendo también el Levítico. Dice que alguien dijo el nombre, ni siquiera se atrevieron a decir, alguien dijo Dios mío, ¿verdad? Como yo le estoy diciendo aquí ahorita aquí. Dice, alguien dijo el nombre en vano. Y lo metieron a la cárcel,
hasta que Dios dijo, saquen al blasfemo, saquen al blasfemo y póngalo allá fuera del campamento. Y los que lo oyeron, dice, pongan sus manos sobre él y luego apedréelo toda la congregación por haber tomado el nombre de Dios en vano una sola vez. Y hermanos, si nosotros hemos hecho eso muchas veces, y estas son las malas nuevas, estas son las malas noticias de que todos somos pecadores, de que todos merecemos ir al infierno, como dicen los niños ahorita, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que pagar nuestro pecado con nuestra muerte. Y por lo tanto, Dios nos va a mandar ahí a un lugar que está muy caliente. Entonces, pero luego dice aquí el versículo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, ¿verdad? Se ha manifestado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los detalles, ¿verdad? Que la gracia de Dios se ha manifestado, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo no tengamos que ir a pagar nuestros pecados en el infierno. Y dice, y habiendo creído en Él. Y luego, cuando uno, habiendo creído en Él, inmediatamente Dios nos sella con su Espíritu Santo. Esto es lo que dice este versículo. Entonces dice Romanos 10, del 14 al 17. Si quieren leer los versículos, si pueden, si son rápidos, ahí los encuentran. Si no, pues ahí en su casa los pueden leer. Ahí están apuntados en la nota, ¿verdad? Romanos 10, los versículos 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice aquí, ¿verdad? Pablo está mencionando un pasaje de Isaías. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿verdad? Nuestra tarea no es que todos obedezcan al Evangelio. Nuestra tarea es que se vaya ese bicho. Nuestra tarea es que es dar el mensaje nada más, para que la gente oiga el mensaje y pueda creer. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la salvación, ¿cómo es que comienza la salvación? La salvación comienza cuando uno oye la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, hemos oído el Evangelio, y varias veces, ¿verdad? Bueno, dice Oscar que él oyó el Evangelio cuando tenía 9 años, ¿verdad? Y se acuerda todavía, hace ayer, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos los que estamos aquí hemos oído el Evangelio, hemos oído la verdad. Alguien llegó de nosotros a nuestra casa, en el parque, en el vecindario, alguien llegó de nosotros y nos dio el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es importantísimo, hermanos, eso es importantísimo, seguir hablando de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque puede haber alguien más que oiga el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Dice Pablo aquí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en primer lugar, usted escucha el Evangelio, usted oye el Evangelio. En segundo lugar, dice Pablo, y habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y el Evangelio es muy claro. El Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio de la salud, no es el Evangelio de que venga Cristo y todo le va a salir bien ahora. Ese es otro Evangelio. El Evangelio es el verdadero y único Evangelio. Dice primera de Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que a pesar de que nosotros éramos pecadores, Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y fue sepultado y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, los cristianos ya creemos en Cristo. Los cristianos ya creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Dios mismo nos da la tarea de seguir anunciando eso. ¿Para qué? Para que la gente oiga, para que más gente escuche, para que la gente crea, para que puedan creer. Y tal vez usted dice, hey, pero es que yo nunca le he hablado a nadie de Cristo. Puedes empezar, bueno, yendo con nosotros ahí, los sábados cada 15, puedes empezar entregando un tratado. Simplemente tome, le regalo eso y punto, ¿verdad? Y luego con la práctica y con los devocionales que usted haga todos los días, ¿verdad? Con solo, hermanos, con solo que usted se ponga a leer la Biblia, a marcarla todos los días, usted es como echarle gasolina ahí al Espíritu Santo. ¿Para qué? Y usted va a querer hablar de Cristo. Pero muchas veces lo que queremos hablar son cosas vanas, ¿verdad? Los problemas que me está pasando con mi carro, o no sé, o esos partidos, ¿verdad? Qué mal el Real Madrid que perdió así 4-0 y esto que el otro. Pero en lugar de tener ese fuego, ¿verdad? Esa pasión, ¿para qué? Para que otra persona oiga el Evangelio, para que se pueda arrepentir de sus pecados y poner su fe en Cristo, y es otra alma más allá en el cielo. Después de que uno oye el Evangelio, dice la Biblia que tiene que creer, ¿verdad? Y ese es el orden. Oye el Evangelio, ahí dice, habiendo creído en Él, ¿verdad? Usted tiene que creer lo que Cristo hizo por usted. Dios no quiere que usted haga buenas obras para salvarse. Dios no quiere que usted arregle su vida primero para llegar a Dios. Dios no quiere que usted deje los vicios y que ahora se porte bien unos años para luego ir donde Él. No, Dios quiere que usted llegue tal y como usted es, tal así de pecador, así como dice el himno. Entonces Dios solamente quiere que usted crea en su Hijo Jesucristo, que crea lo que Él hizo por usted y lo que Él hizo por mí. Y eso es el Evangelio. Y si la gente insiste en hacer obras para salvarse, solamente dice la Biblia que siguen aumentando la deuda para con Dios. Dice Romanos 4 del 4 al 5, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? No que las obras, después de que uno viene a Cristo, no es que las obras sean malas, sino que las obras son después. Pero la salvación es, oye el Evangelio, cree en Jesucristo, listo, eso es el Evangelio. Lo único que nos puede salvar es el hecho que creemos que somos malos y necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Y no es así que cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Que tiene, los que han tenido vicios, ¿verdad? Los que han estado así, en algo así, una adicción, saben. Y el primer paso es aceptar, ¿verdad? Es aceptar que usted está en eso. Es reconocer que usted está haciendo algo malo. Y ese también es el primer paso para ser cristiano, ¿verdad? Usted tiene que aceptar que usted es un pecador. Usted no es una buena persona si no está con Cristo. Necesitas convencerte de que estás enfermo para que Dios te dé la cura. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, podemos decirle a Dios: Señor, yo creo en Jesucristo. Yo creo lo que Él hizo por mí en la cruz. Y punto.
Usted no necesita decir unas palabras mágicas. No necesita ni siquiera repetir una oración con alguien. Usted nada más oye el Evangelio. Hermanos, el versículo 3 es tan claro acerca del Evangelio que muchos dicen, bueno, sí, pero está bien, pero tienes que repetir una oración. Lo que usted tiene que hacer es oír el Evangelio, haber creído en Él, en Jesucristo, y punto. Dios te pone el sello del Espíritu Santo. Si quiere orar, perfecto, no hay problema. Pero la oración no es la que nos salva. Lo que nos salva es el hecho de haber oído el Evangelio y haber creído en Él, haber creído en lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Después de oír el Evangelio y creer en Jesucristo, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Vino a morar a nuestra vida. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo. Dice el versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, desde el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ahora parte de lo que hace también el Espíritu Santo son dos cosas como vemos aquí en este versículo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos garantiza y luego nos guarda. Pero en primer lugar, el Espíritu Santo nos garantiza, tomando en cuenta esa palabra arras, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Es la garantía. La palabra arras quiere decir prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. Es cuando, ¿verdad? Cuando una pareja se va a casar, ¿verdad? Y uno le pregunta, bueno, a mí también me preguntaron, el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso o cuál es la seña de compromiso que usted tiene para con su esposa, para con su futura esposa? Y uno dice, el anillo, ¿verdad? Usted no dice la billetera, ¿no? ¿Verdad? Es el anillo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Por eso es que muchas personas no se casan hoy en día. Por eso es que algunos quieren vivir en unión libre. ¿Por qué? Porque cuando viene compromiso, cuando vienen los problemas, no, yo no estoy casado, entonces mejor me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Pero Dios ha hecho un compromiso con nosotros y Dios nos ha garantizado nuestra vida eterna, nos ha garantizado todo lo que tenemos en Cristo, dándonos el Espíritu Santo. Y ese es como el anillo de Dios. Y entonces, el Espíritu Santo, hermanos, no se puede ir de nosotros. ¿Por qué? Porque es una garantía que Dios nos dio en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora, a pesar de que tengamos esa garantía, a pesar de que tengamos el Espíritu Santo, no, por eso es que no podemos perder la salvación, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es que si usted peca y no se siente salvo, pero si usted ya se arrepintió de sus pecados y puso fe en Cristo, y si usted peca, usted va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo en usted. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, ya no para salvación, ahora es para limpieza, para andar limpio delante de Dios. Dice también, pero a pesar de eso, a pesar de que, por supuesto, esto no es una licencia para pecar, ¿verdad? Un día creo que les expliqué eso, que hablábamos con un muchacho que creía eso, pero entonces luego él llegó a la conclusión ahí, cuando estábamos hablando, dice, entonces el Espíritu Santo nos va guiando para dejar todos esos pecados, y así es. No es que vas a dejar de pecar de la noche a la mañana, pero tienes que irte limpiando de todo eso, de inmundicia, de lascivia, de cosas malas. Y el Espíritu Santo te va guiando. Y nadie tiene necesidad de ponerte ahí la llaga en el dedo, porque usted dice, sí,
No, yo tengo que dejar ese pecado. ¿Cuándo lo voy a dejar? El Espíritu Santo me está guiando. ¿Y cuándo lo voy a dejar? Pero, a pesar de eso, sí podemos perder nuestra herencia. Sí podemos perder nuestra herencia de venir con Cristo cuando Él venga a reinar en el milenio. Esa es nuestra herencia. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario. Dice, es necesario, o sea, no es opcional. Dice, es necesario que todos nosotros, incluyendo Pablo. Pablo dice, pero uno piensa, no, pero dice, Pablo no tiene que compadecer eso, ¿no? Él se salta eso. Todos los cristianos. Dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos estado viendo esto de la herencia, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada hablamos mucho de eso. La herencia es venir a reinar con Cristo en el milenio, y eso es algo condicional. Eso es algo condicional. La salvación no. Son dos cosas diferentes. Salvación, herencia. Salvación, herencia. Son dos cosas diferentes. Dice la Biblia que si es que padecemos juntamente con Cristo, vamos también a venir a reinar con Cristo. Entonces, si te pones a trabajar para el Señor, es cierto, vas a padecer algunas cosas. Vas a padecer menosprecios. Vas a padecer tal vez la falta de dinero, ¿verdad? Que antes tenía abundancia por hacer unas cosas y ahora ya no las haces. Entonces vas a padecer burlas. Por ejemplo, no vas a poder estar cerca de tu familia, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en este momento, ¿verdad? Mi papá está hospitalizado y yo no puedo estar cerca ya. ¿Por qué? Bueno, yo tengo que servir aquí, en este lugar que Dios nos ha puesto. Y eso es algo también que uno a veces dice, hey, pero es por estar aquí. Sí, hay que sufrir eso a veces. Yo conocía, ¿verdad? Varios misioneros que tienen que dejar su país, tienen que dejar su familia, sus papás, para ir a servir a Dios en otro lugar. Y eso es algo que tal vez para muchos represente sufrimiento. No vas a poder ir a la playa a menudo, ¿verdad? Usted puede ir a la playa, claro que sí. Y usted tiene la libertad ahorita de haber faltado a la iglesia y irse a la playa. Pero usted dice, no, yo voy a ir a servir un poquito a Dios y después voy a ir a la playa, ¿verdad? Pero tal vez no vas a estar ahí de la mañana. Y para algunos es un sufrimiento. O no puedes quedarte viendo el partido ese que de todas maneras va a perder, ¿verdad? Pero hermanos, la garantía del Espíritu Santo que tenemos en Cristo es diferente. Es diferente, no es condicional. No es condicional. Dice, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Quiero que me sigan ahí. Romanos capítulo 8. Comenzando el versículo 9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, vea, estas palabritas son claves. Si es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. No es que cuando usted cree en Jesucristo, ¿verdad? Como su Señor y Salvador, usted ahora necesita una segunda unción. Usted ahora necesita recibir el Espíritu Santo porque y entonces vas a experimentar algo vas a experimentar un abrazo, vas a experimentar algo ahí que solamente se siente ahí con mariposas en la panza. Y la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice nada de eso. En el momento, Efesios 1:13, en el momento de haber oído la palabra de Dios, en el momento de haber creído en Él, en Jesucristo, lo que Él hizo por ti, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ay, pero yo no sentí nada. No importa. No, es solamente haber oído y creído. No importa. Y algunos quieren irse por esto de las emociones. Pero las emociones no, en este sentido, no son bíblicas. No necesitas recibir una segunda unción del Espíritu Santo. Porque en el momento
en que usted cree oye y cree en el Evangelio, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice también en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa, está muerto a causa del pecado, sí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Verdad? Recordemos que estamos viendo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya vimos lo que hizo, ¿verdad? Habiendo creído en Él, habiendo creído en el Evangelio, nos sella. Ahora nos garantiza, pero también nos guarda. Dice otra vez, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recordemos por un momento lo que Pablo ha dicho en sus cartas, que nosotros como seres humanos somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, nuestro espíritu y nuestra alma se unen al Espíritu Santo y queda aparte nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora somos dos. Ahora tenemos esas dos naturalezas, ¿verdad? Una naturaleza que es creado a la imagen de Adán. Es esta naturaleza que es cuando usted se ve al espejo, ¿verdad? Es la carne. Y ahora tenemos el espíritu, el nuevo hombre, ¿verdad? Que es creado según el Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 11, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora tenemos la promesa de que el Espíritu que tiene el poder para resucitar a Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted es cristiano, yo creo que usted cree que Cristo resucitó, ¿verdad? Y ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. Entonces, también dice este versículo que también, así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo, así también nos va a resucitar a nosotros. Dice Romanos 8:23, dice, y no solo ella, ¿verdad? Hablando de la madre naturaleza, ¿verdad? Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? El sello del Espíritu, que mora el Espíritu Santo en nosotros. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la redención de nuestro cuerpo? Cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y cuando pasemos de este mundo al otro, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Dice un par de versículos. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice también 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo peco? Usted peca porque todavía tiene el viejo hombre. El que peca es el viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos carnales y todo esto. Pero el nuevo hombre no peca. El nuevo hombre no peca. ¿Por qué? Porque es creado a la imagen de Dios. Pero un día de estos, Dios nos va a transformar nuestros cuerpos mortales y nos va a dar un cuerpo sin la capacidad de pecar, porque es semejante al de Cristo Jesús. Entonces, ya vimos lo que hace el Espíritu Santo. Eso es una garantía, hermanos. Es una garantía. Todo esto es porque estamos en Cristo y es una garantía. No podemos perder eso. Ahora, la segunda cosa que tenemos es que el Espíritu Santo nos guarda. El Espíritu Santo nos guarda. No podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos perder al Espíritu Santo de Dios. Ya Cristo nos compró.
Ya Cristo nos compró. Dice 1 de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese precio se llama, el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿cómo se llama? Su sangre, su sangre. Dios nos dio esta redención que ocupábamos para ir al cielo, nos compró con su sangre, nos da su Espíritu Santo como garantía, y ahora nos guarda para ese día en que Cristo venga por nosotros, o que nosotros vayamos a Él primero. Este es el día de la redención de nuestro cuerpo. Es cuando Dios va a glorificar en nuestros cuerpos, en cuerpos nuevos, en cuerpos semejantes al de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 15, 51 a 54. Si lo quiere leer, lo espero. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 54. ¿Lo quiere leer? Sí, claro. Ajá, 1 Corintios 15, 51 a 54. Así es, amén. Entonces, hermanos, lo mejor, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Eso es lo peor. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero leyendo este versículo, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Es el momento en que ya vamos a estar con Cristo para siempre y nos va a dar un cuerpo nuevo. Si eres cristiano, Cristo va a venir por ti y por mí y nos va a llevar al cielo. Y cuando Él venga, dice la Biblia que va a transformar nuestros cuerpos mortales y pecaminosos en cuerpos glorificados para que sea un cuerpo eterno y seamos semejantes a Él. Dios no puede meter nuestros cuerpos pecaminosos en el cielo, y es por esa razón. Para que ahora Dios necesita que nuestros cuerpos sean eternos, sin la capacidad de pecar, glorificados. Un par de versículos más. Dice 1 Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice también Romanos 8:29, se había dejado un dedo ahí en Romanos 8:29, dice: porque a los que antes, es más, pongamos atención a los verbos, ¿verdad? Pongamos atención, ya casi terminamos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que usted encuentra en esos verbos? ¿Que está en qué? Está en pasado. Está en pasado, ¿verdad? Dios nos salvó en Cristo Jesús, nos predestinó a ser iguales a su Hijo, y ahora nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ve así en Cristo. Dios ve el futuro. Dios ve el futuro y ya nos ve así en Cristo Jesús. Nosotros nos vemos diferentes, ¿verdad que sí?
nos vemos diferentes, nos vemos que nos falta demasiado. Pero Dios nos ve así. Dios nos ve así en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo que hizo el Espíritu Santo es que nos sella. El momento de haber oído el Evangelio, el momento de haber creído en Él, somos sellados por el Espíritu Santo. Y también lo que hace el Espíritu Santo es que nos garantiza y nos guarda. No podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no podemos perder el Espíritu Santo de nosotros. Y nos guarda para ese día en que seremos transformados y seremos semejantes a Cristo Jesús. Entonces, hemos visto 8. Yo me imagino que debe haber más bendiciones espirituales. Amén. Pero hemos visto 8 nada más. 8 bendiciones espirituales en estas últimas 4 semanas. Somos elegidos para ser santos y sin mancha, tenemos seguridad, vamos a estar con Cristo, somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, somos aceptos en el amado, ¿verdad? Tenemos acceso a la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días de la semana. En Cristo tenemos perdón de pecados, en Cristo tenemos la redención eterna, en Él también, en Cristo conocemos el misterio de la voluntad de Dios. Verá que era este plan para expandir el reino ahí por todo el universo. En Cristo tuvimos herencia y también lo que vimos hoy, en Cristo tenemos el sello del Espíritu Santo como una garantía, como que nos guarda para aquel día en que estemos arriba con Él. Y por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y todo esto, hermanos, todo esto es simplemente por haber oído el Evangelio y por haber creído en Él. Por haber creído que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Esto quiere decir que tenemos un futuro garantizado. Amén. Tenemos un futuro garantizado y tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Vamos a hacer cosas para el Señor como no tenemos idea, hermanos. Vamos a poder hacer cosas para el Señor como no tenemos idea. Cuando Cristo resucitó, Él estuvo aquí en la tierra 40 días. Y en esos 40 días, es más, usted lee los últimos 2 capítulos de Juan. Usted dice, ese es el poder del Señor. Durante esos 40 días, el Señor simplemente se aparecía ahí donde está. Ellos estaban en un cuarto, los discípulos estaban en un cuarto solo, en un cuarto encerrado, y Cristo se les apareció ahí de repente. Vemos que cuando Cristo murió, dice la Biblia que Él llevó su sangre hacia el tercer cielo y luego bajó ese mismo día. Es decir, pudo volar a no sé a cuánta velocidad, ¿verdad? Pero bajó para estar con sus discípulos 14 días. Y se aparecía por aquí, se desaparecía. Y también, una ocasión, ¿verdad? Cuando Cristo ya había resucitado, dice la Biblia que Él los esperó allá y preparó para ellos pescado asado y pan. Esto quiere decir que vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y también vamos a comer bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a poder engordar. Porque el pecado engorda, pero con un cuerpo nuevo no. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, en Cristo, hermanos, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Tenemos toda bendición espiritual sin merecerlo. Simplemente por haber oído el Evangelio y por haber creído en Él. Ahora, si no tienes a Cristo, si usted no tiene a Cristo, también usted tiene un futuro garantizado. Pero es diferente, es muy diferente. No es como el que acabamos de ver. Vas a tener un futuro apartado de Dios. Vas a tener un futuro que tienes que permanecer en un lugar muy oscuro, lleno de tinieblas. Va a haber un lago de fuego alrededor tuyo. Las almas de las personas se van a estar quemando por toda la eternidad. ¿Quieres ese futuro? ¿O quieres otro futuro? ¿Quieres el futuro estar con Cristo? Lo único que tienes que hacer es oír el Evangelio,
somos malos, somos pecadores. Y por eso necesitamos creer que Jesucristo murió por mis pecados. Vamos a orar.